El sindicato de inquilinas, sí, de inquilinas, se ha manifestado este fin de semana. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque el precio de los alquileres está por las nubes. Razón no le falta a estos chavales para manifestarse. Sin embargo, sus exigencias y los argumentos que esgrimieron distan mucho de solucionar el problema. Sobre esto y mucho más vamos a hablar en este vídeo. Pero antes, vamos a repasar la actualidad de la rojofera. Así que quédate con nosotros, que este vídeo no tiene desperdicio. Sin más dilación, comenzamos. Junts recula y ahora niega haber abierto la puerta a una moción de censura a Sánchez. Básicamente lo que viene a decir esta noticia es que el voto de Junts per Catalunya no es gratis. ¿Que lo necesitas para una moción de censura? Paga. ¿Que lo necesitas para que te mantenga en el gobierno? Paga. Los 6 votos de Junts per Catalunya no son gratis. Olvídense de cualquier tipo de idealismo. Junts per Catalunya va a votar a lo que le convenga. Y eso es básicamente lo que se resume en la noticia. El Congreso ignora el veto del Senado y da por aprobada la ley Chapote sin convocar otro pleno. Esto es algo a lo que ya nos tienes acostumbrado el gobierno. Van a hacer lo que les dé la gana. Ellos necesitan aprobar esta ley porque es lo que acordaron con Bildu. Ellos necesitan los votos de Bildu. Ellos necesitan los votos de muchísima gente. Ahora mismo el gobierno está acorralado, está contra la espada y la pared, está acorralado por los casos de corrupción. Necesita poder aprobar algo en el Congreso, algo que distraiga. Y para poder hacerlo necesitan aprobar esta ley aberrante que hicieron. A ver, que la ley como tal no es una aberración, que la ley está muy bien hecha. Que lo único aberrante es esto que metieron a última hora con nocturnidad y alevosía para poder sacar de la cárcel a más de 40 presos de ETA. Y muy al estilo del PSOE, lo van a aprobar les guste o no. La democracia se la dejamos a los griegos. Y hablando de democracia, ¿todavía crees que los impuestos son para sanidad, educación y carretera? Vamos a leer 2 titulares que se leen de forma maravillosa cuando los juntas. Hacienda bate su récord, 122.589 millones de euros recaudados en la primera mitad del año 2024, un 10% más. ¡Bravo! En eso sí que el gobierno es eficiente, es una máquina de recaudar dinero. Las listas de espera baten récord, con casi 850.000 pacientes sin operar. ¿De verdad todo lo que se recauda es para sanidad, educación y carreteras? ¿Has visto en algún momento que se haya mejorado tu sanidad, tu educación, las carreteras o las infraestructuras? Cada día tenemos más y más impuestos. Cada día somos más y más pobres. Y no veo que mejoren los servicios públicos. Todo lo contrario. ¿Impuestos para sanidad y educación? Por aquí. El portavoz del Grupo Socialista, Pachi López, se ha negado de nuevo a responder una pregunta del periodista Vito Quile. Sí, portavoz, muy rápidamente. Ha dicho usted que la corrupción le repugna. Ahora que sabemos que Sánchez era el uno de una banda corrupta cuyo cabecilla está en prisión sin fianza, ¿van entonces a exigirle su dimisión? Por coherencia, muchas gracias. Esa es la demostración de qué es la desinformación, qué es la extensión de los bulos y qué es un personaje que no debiera estar aquí. Pero, ¿en qué desinformado? ¿En qué? ¿No dice la UCO que Sánchez era el uno de la banda y ustedes le dan credibilidad a la UCO? Si vieras cómo te miran tus compañeros de... Bueno, tus compañeros no son tus compañeros. Los que están sentados en esta sala contigo... Buenos días, portavoz. Esto ya lo he dicho varias veces en mi canal. Puede gustarte más o menos el tipo de periodismo que hace Vito Quiles, pero es un periodista acreditado en el Congreso de los Diputados. Y es uno más de los ciudadanos que paga tu salario. Yo puedo entender que no tengas ningún tipo de argumento para responder esta pregunta. Una pregunta, por cierto, bastante educada y respetuosa, y que habría sido una extraordinaria oportunidad para que el portavoz diese explicaciones. Sin embargo, ha decidido hacer un acto de chulería y tratar de humillar al periodista Vito Quiles. Repito, te puede gustar más o menos su estilo periodístico, pero es un periodista acreditado en el Congreso de los Diputados. Tú dirás, no, no es periodista. No lo decides tú. Mientras esté acreditado, tiene derecho a preguntar. Y si no quieres responder las preguntas, puedes simplemente decir, puede incluso hacer como hace Gabriel Rufián. Pero esto que está aquí es una falta de respeto a todos los periodistas. Y lo que más me indigna es la actitud que están tomando sus compañeros. Todos los que están allí presentes tendrían que haberle exigido al portavoz que respondiera la pregunta, o que por lo menos tratara con más respeto al colega periodista. Te recuerdo una cosa, estamos normalizando una actitud que tarde o temprano se te puede volver en contra. Ahora mismo te parece bien porque Vito Quiles es de derecha y no te gusta lo que pregunta, ¿verdad? Y cuando te lo hagan a ti, estamos normalizando este tipo de actitud. No puedes esperar que sean complacientes contigo.
Si una cosa es buena, es buena. Si una cosa es mala, es mala. Lo que no puede ser es que sea buena o mala dependiendo de quién la hace y quién lo recibe. Estoy francamente indignado con todos mis colegas periodistas que estaban presentes en el Congreso de los Diputados. Y aunque de verdad no comparto para nada el estilo periodístico de Vito Quiles, aunque reconozco que de verdad puede estar haciendo daño a la profesión, desde aquí mando toda mi solidaridad, porque no son formas de tratar a un compañero periodista. Y hablando de responder como les da la gana a los periodistas, escuchen estas declaraciones del ministro Félix Bolaño ante la pregunta que le hace el periodista. Ustedes siempre dijeron que se habían enterado cuando la vicepresidenta venezolana estaba viajando y el informe de la UCO revela que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir Ábalos con Delcy Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. Mire, la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Buenos días. Lo sabía el presidente, ministro. Hay un dicho muy famoso en España que dice: ¿a dónde vas? Patatas traigo. Básicamente es lo que ha respondido el ministro. No tienen ningún tipo de vergüenza. Cada día la rojofera me sorprende más. Y eso es mucho decir con este gobierno. El sindicato de inquilinas se ha manifestado este fin de semana en las calles de Madrid. Sus exigencias tienen bastante sentido. Realmente el precio de los alquileres está por las nubes, y esto es algo que lleva incrementándose año tras año. Cada día es más difícil para los jóvenes poder alquilar una vivienda. Emanciparse en España es misión imposible. Sus exigencias son bastante razonables. Sin embargo, las consignas que defendían en esa manifestación son cada una más descabellada que la anterior. Así que vamos a analizarlo en profundidad. Este es un mito que le viene de perlas a la izquierda española. La Constitución, en su artículo 47, establece que la vivienda es un derecho. ¿Pero es realmente un derecho? La Constitución española está dividida en dos grandes partes. La primera es la conocida como parte dogmática, donde se define todo lo que son los derechos y deberes de los ciudadanos españoles. Bueno, también se habla de cómo es el sistema, que es un sistema constitucional, y se habla de quiénes son españoles y extranjeros. Derechos y deberes de los ciudadanos. Y la segunda parte es la parte orgánica, que establece cómo se organiza el Estado, cómo se organizan sus poderes públicos. Esta parte de momento no nos interesa, nos vamos a quedar con la primera. En la parte orgánica se establecen tres tipos de derechos, porque no todos los derechos tienen la misma importancia. No es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a fundar una empresa o a tener una vida sexual plena y satisfactoria. No es lo mismo. Así que la Constitución lo dividió en tres grandes casillas. La primera es la de los derechos fundamentales. Ahí es donde están los derechos más importantes de cada ser humano dentro de España. Ahí se establece obviamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, lo que se consideran derechos fundamentales. ¿Esto qué significa? Que si alguien está violando alguno de tus derechos fundamentales, tú tienes derecho a que el Estado te los restablezca. Si a mí alguien me está impidiendo el derecho al voto o me está impidiendo el derecho a la libertad de expresión, el Estado está en la obligación de restituirme este derecho. Si yo acudo ante la justicia para exigir que se me reconozca mi derecho a la libertad de expresión o mi derecho al voto, el juez tiene que atender esa petición con carácter prioritario. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me voy a saltar la cola de todos los juicios que tenga pendiente ese juez. Mi derecho a la libertad de expresión o mi derecho al voto es mucho más importante que todo lo demás. En la sección segunda del capítulo segundo encontramos lo que se consideran los derechos ordinarios. Allí están recogidos derechos como el derecho a la asociación, el derecho a montar una empresa, todos los derechos ordinarios se encuentran dentro de este capítulo. Si alguien intentara violar esos derechos, el Estado también está en la obligación de restituirme estos derechos. Pero al ser derechos ordinarios y no derechos fundamentales, no tienen la misma prioridad. Si yo acudo ante un juzgado, tengo que ponerme a la cola. Y según el juez vaya despachando todos los asuntos que tenía pendiente, irá atendiendo el mío. Ya por último tenemos el capítulo tercero. Aquí se habla de los principios rectores de la política social y económica del Estado español. Básicamente lo que le están diciendo a la Constitución es hacia dónde tienen que apuntar todas las medidas que tomen este gobierno y todos los gobiernos a futuro. Básicamente pone una especie de marco que sirve de orientación para que los gobiernos puedan actuar. Es cierto que en el artículo 47, que es el que utiliza la izquierda y que no se cansa de restregar en la cara, se habla de derecho a la vivienda.
pero se habla de derecho a la vivienda en tanto que el Estado español tiene que promover todas las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho. No significa que tengamos que facilitarte una vivienda. Si tú no tienes una vivienda, el Estado no está obligado a proporcionártela. Y esto tiene toda la lógica del mundo. Construir una vivienda cuesta dinero. Si tú exiges una vivienda gratis, lo que estás exigiendo es que todos los demás te paguemos una vivienda. Si tú entras a ocupar una vivienda de otra persona y para desalojarte, para poder dejar esa vivienda que has ocupado, exiges que te den una solución habitacional, el Estado no está en la obligación de hacerlo. No tenemos que facilitarte una vivienda. Es cierto que por un principio de solidaridad no deberíamos permitir que la gente durmiera en la calle. Y entre todos deberíamos ayudarnos para que todos pudiéramos tener una vivienda digna. Pero eso es muy distinto a exigir que te demos una vivienda. Eso es muy distinto a ocupar una vivienda y decir, yo me la merezco porque tengo derecho a una vivienda. Así que espero que este vídeo sirva para aclarar por lo menos un concepto. No tienes derecho a una vivienda. No tenemos que darte una vivienda. La tienes que pagar como hace todo el mundo. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia ya ha aclarado esto en una sentencia. No se vulnera el derecho a la vivienda digna y adecuada en la medida que dicho precepto no garantiza un derecho fundamental, sino que enuncia un principio rector de la política social y económica. Es exactamente lo que acabo de decir. Entendiendo esto, entendiendo que no tienes derecho a una vivienda, sino que el Estado debe promover todas las condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna y que el hecho de que las viviendas estén caras no vulnera tu derecho al acceso a la vivienda, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Vamos a entender primero por qué están caras las viviendas. Y te voy a hacer un spoiler. No es porque los caseros se hayan vuelto avaros y codiciosos, porque siempre lo han sido. Porque todo el que tiene una segunda vivienda quiere sacar el máximo rendimiento de ella. Eran codiciosos antes y lo siguen siendo ahora. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué ha cambiado entonces? En el año 2023 llegaron a España 880 millones de turistas. Y la meta de este gobierno es que alcancemos la cifra de 100 millones de turistas al año. Son muchos turistas, lo sé. Y esa gente tiene que dormir en algún sitio. La industria hotelera no se da abasto para atender a tantos turistas. La solución de los pisos vacacionales es una solución que ha permitido que este número se incremente año tras año. Que tengamos más y más ofertas para los turistas es lo que ha hecho que atraigamos más y más turistas a nuestro país. Y yo sé que la izquierda odia el sector turístico. Yo sé que a la izquierda le encantaría que se desarrollara la industria aeroespacial en España. Pero mientras logramos recolocar a todos los que trabajan en la hostelería y en el turismo en la industria aeroespacial, esta gente necesita vivir de algo. Así que necesitamos que estos turistas vengan a España. Necesitamos ofrecerle un sitio donde puedan alojarse y donde puedan dormir. Y si queremos que el número incremente, necesitamos ofrecerle más soluciones. Cerrar los pisos vacacionales no soluciona el problema de la vivienda. Lo único que hace es dañar dos sectores, el de la vivienda y el del turismo. Y recordemos que España es un país que vive del turismo. Y por si esto no fuese suficiente, a España llegan cada año 750.000 inmigrantes. Y estamos hablando solamente de los legales. No estamos hablando de la cantidad de inmigrantes ilegales que llegan a España. Esa gente necesita vivir también en algún sitio. La población en España, a pesar del invierno demográfico que estamos teniendo, se incrementa año tras año. Toda esta gente necesita vivir en algún sitio. Pero obviamente toda esa gente no quiere irse a vivir a Meadero de la Reina o a Villarrubia de los Ojos, con todo respeto a esas poblaciones. Ellos quieren irse a vivir a Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga. Y es allí donde tenemos el segundo gran problema. Este gráfico nos muestra la evolución de la construcción de vivienda social desde el año 1940. Como ven, va en descenso año tras año. No se construye vivienda social accesible en España al ritmo que necesitamos. Y cada año esta cifra va en descenso. Promesas tenemos de sobra. Entre las 200.000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez y las 50.000 que ha prometido Salvador Illa, promesas tenemos de sobra. Ahora, casas ninguna. Si alguien puede mencionarme las viviendas que ha construido Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa, que no fue ayer, fue hace 6 años, me encantaría verlo. Porque ahora mismo el parque de vivienda pública en España se sitúa cerca del 2%. Pedro Sánchez prometió que al finalizar su legislatura iba a llegar al 20%. O se da prisa o va a ser una promesa más que no va a cumplir el presidente. Pero no solo eso, en el sector privado también estamos teniendo problemas.
En el año 2023 se aprobaron 108.000 visados para construcción de vivienda nueva. Y como podemos ver en este gráfico, la construcción de vivienda nueva en España ha venido decayendo año tras año desde el año 2006. Es verdad que hay mucha gente en España que tiene miedo a una nueva burbuja inmobiliaria, pero podemos aprender de los errores. Lo que queda claro es que necesitamos nuevas viviendas en España. Ahora mismo en España tenemos menos viviendas de las que se necesitan. Yo sé que la izquierda va a salir de nuevo a decir que hay no sé cuántas viviendas vacías. ¿Dónde están esas viviendas vacías? ¿Están en el centro de Madrid? ¿Están en el ensanche de Barcelona? ¿Están a las afueras de Sevilla? No, están en pueblos vacacionales, están en pueblos dentro de la España vaciada. Ahora mismo no hay vivienda suficiente para satisfacer toda la demanda que existe. Así que para poder bajar el precio de la vivienda, lo único que necesitamos es aumentar la oferta. Ahora mismo tenemos una demanda muy superior a la cantidad de oferta que tenemos en España. Los fondos buitre que están captando viviendas, ellos tampoco pueden modificar muchísimo el precio de la vivienda. Ahora mismo no hay acaparación de inmuebles. Cuando un fondo buitre de estos que compran muchísimos inmuebles para poder ponerlos en alquiler adquiere todos esos inmuebles, necesita salir de ellos lo más rápido posible. Necesita ponerlos a producir inmediatamente. Cada mes que pasa sin que ese inmueble genere beneficios es un mes que está arrojando pérdidas para la empresa. No puedes acaparar inmuebles y ninguno de estos fondos buitres tiene la cantidad de inmuebles suficientes como para poder distorsionar el valor del mercado. Ahora mismo las viviendas están caras, repito de nuevo, porque no hay suficiente oferta. Ahora también hay otro problema que deberíamos revisar, que es el sistema de transporte público que tienen las grandes ciudades. Ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla no tienen capacidad para albergar a toda la población que quiere vivir en esas ciudades. No cabemos todos en el centro de Madrid. Eso es algo que tienen que entender los jóvenes que estaban manifestándose el fin de semana. Ahora mismo lo que tendrían que hacer las ciudades es mejorar el sistema de transporte público. Yo mismo fui uno de los que decidió vivir a las afueras de la ciudad de Madrid para ganar en calidad de vida. Tengo una vivienda mucho más grande a un precio mucho más reducido del que tendría si hubiese querido vivir en el centro de Madrid. Por lo que estoy pagando a las afueras de Madrid, no habría podido pagar un piso ni siquiera de la mitad del tamaño del que tengo ahora mismo. Ahora sí, si queremos que la gente comience a habitar la periferia de las ciudades, necesitamos mejorar la red de sistema de transporte público. Ahora mismo la red de cercanía es un verdadero caos. Y no voy a hablar de este señor. Eso ya lo dejo para próximos vídeos. Pero si tú garantizas un sistema de transporte público, si tú tienes un tren que pase con suficiente frecuencia, que no te va a dar fallos, que no te va a dejar tirado, que suele llegar puntual y que tienes buenas conexiones y que en 45 minutos puedes llegar a tu destino sin ningún tipo de inconveniente, estoy seguro que la gente comenzaría a abandonar el centro de las ciudades. Y eso haría que los inversores construyeran más y más viviendas a las afueras de las ciudades, que es donde realmente se puede construir viviendas. Hay una cosa que queda claro. Todos no podemos vivir en el centro de Madrid ni en el centro de Barcelona. Si queremos bajar el precio de los alquileres, tenemos que ofrecer mejores soluciones en la periferia. Regular el precio de las viviendas e intervenir en este mercado puede hacer que baje el precio. Muchos de los manifestantes se quejaban que Isabel Díaz Ayuso no había intervenido el mercado del alquiler en Madrid, que no había limitado el precio de los alquileres. Y ponían como ejemplo Barcelona. En Barcelona los precios han bajado un 5%. Lo que no te cuentan es que la oferta ha bajado un 17%. Ciertamente, si tú limitas el precio de los alquileres, mucha gente va a sacar su piso de alquiler del sistema. Sencillamente no les resulta rentable, prefieren no alquilarlo. Y esto no es algo que ocurra solamente en Barcelona. No es que los caseros en Barcelona le tengan manía a las autoridades. Escuchen por favor esta noticia. El fracaso internacional del control de precios del alquiler. La oferta se reduce y los alquileres suben en las zonas cercanas a las intervenidas. La justicia de Alemania y Francia han tumbado leyes que regulaban las rentas. En Suecia hay una lista de espera de más de 5 años para alquilar piso. El mejor ejemplo de lo nefasto que puede ser intervenir el mercado del alquiler lo tenemos en la ciudad de Berlín. Allí intervinieron los pisos. Y tenemos a más de 600 personas visitando un inmueble. Las listas de espera son larguísimas. Y en Suecia es muchísimo peor. Tienes que esperar hasta 5 años para poder acceder a un inmueble. ¿Y esto por qué ocurre? Sencillamente porque la oferta se reduce. Y de hecho, en las ciudades aledañas a Berlín, donde no existe esta limitación, no solamente se ha disparado la oferta de pisos en alquiler, sino que el precio ha bajado. En serio, el libre mercado funciona. Yo sé que a ustedes les cuesta muchísimo creerlo. Yo sé que ustedes no quieren un mercado libre, quieren un mercado intervenido donde vosotros sois los interventores. Les encanta el control.
pero no funciona. Todos los ejemplos que tenemos donde se ha intervenido el mercado siempre ha terminado en escasez de viviendas. Intervenir el mercado no funciona. Denle gracias a Isabel Díaz Ayuso que no ha querido intervenir el mercado, porque lo que haríamos es tener menos viviendas en alquiler, tendríamos muchísima menos oferta. Y es que esto no solamente afecta a los que ya son dueños de un inmueble y deciden no alquilarlo, también afecta a la construcción de inmuebles. España es un país de rentistas, y yo sé que tampoco les gustan los rentistas, pero muchísima gente invierte su dinero en el sector inmobiliario. Cuando alguien tiene unos pocos ahorros, compra un piso para alquilarlo. Se ha hecho así de toda la vida. ¿Qué ocurre? Que si no te resulta atractivo este sector, vas a dejar de comprar pisos. Y si la gente no compra pisos, no se construyen pisos. ¿Qué incentivo tiene un constructor de viviendas para construir una vivienda si sabe que no las va a vender todas o que va a tardar muchísimo en poder venderlas? Y hablando de esto, otra tontería que se escuchó en esta manifestación fue el hecho de prohibirle a la gente tener un piso para alquilar. Solamente se debe permitir a la gente comprar un piso para vivir. ¿Quién va a alquilar un piso si no? ¿Cómo vamos a tener pisos en alquiler si nadie puede alquilarlo? Si nadie puede tener más de un inmueble. ¿Tú te das cuenta de la tontería que estás diciendo? Y es que aparte de todo esto tenemos un serio problema en España con la ocupación y la inquiocupación. Si no garantizamos a los propietarios de vivienda que van a poder alquilar esas viviendas sin ningún tipo de problema, ¿cómo crees que va a aumentar la oferta? Ahora mismo tenemos un serio problema de ocupación, a pesar de que el PSOE dice que ese problema no existe. Si no solucionamos el problema de la ocupación, si no le facilitamos a los dueños de inmuebles que puedan desalojar a sus ocupas en menos de 24 horas, como debería ser, ¿cómo vamos a pedir a la gente que sea solidaria, que ponga sus pisos en alquiler y que además lo ponga a un precio económico? Si tienes el miedo de que te dejan de pagar y no lo vas a poder desahuciar. Si tienes el miedo de que mientras estás alquilando el piso te lo pueden ocupar y vas a tardar 1 año o 2 en alquilarlo. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer para bajar el precio del alquiler realmente? Aparte de construir más viviendas, vamos a leer esta noticia. La receta de Milei de la que Sánchez debería aprender. El precio de los alquileres baja un 50% y la oferta sube un 170%. Frente a estas recetas fallidas, llama poderosamente la atención el milagro que ha logrado en Argentina Javier Milei, aplicando precisamente la lógica inversa a la de la izquierda española. Tras derogar la estricta ley de alquileres que imperaba en el país, los precios han empezado a caer y la oferta se ha disparado como nunca. La hazaña es de tal calibre que hasta la prensa internacional se ha rendido a la evidencia, reconociendo el éxito de la terapia de choque ideada por Milei. Básicamente, él quitó cualquier tipo de regulación que había en el mercado inmobiliario, dejó que el libre mercado actuara y los resultados ya los estamos viendo. Y no los estamos viendo tras largos y largos años de políticas. Se acaba de implementar y ya estamos comenzando a tener resultados, y resultados maravillosos. ¿Por qué no aplicamos esta misma política? Podemos disfrazarla de socialismo. El gobierno es maravilloso en eso, en disfrazar cualquier cosa de socialismo. Es capaz de engañar a quien sea. O eso creen. ¿Por qué no nos los venden como socialismo? Aplícame esta receta y di que es una medida social, que es una medida para beneficiar al proletario, a los trabajadores, a los estudiantes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre nos vemos la semana que viene. Ah, espera, y no te vayas sin ver este vídeo. En él hago un análisis muy profundo sobre la leyenda negra en España. Créeme que te va a interesar. Pásate por allí.